Bien, jóvenes, buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a las clases del día de hoy, ¿no? Nos toca, ya estamos en la unidad 4. Viene a ser las herramientas de programación de obras basadas en el Lean Construction. Dentro de las herramientas del Lean Construction tenemos varias, ¿no? Ya incluso ustedes han expuesto. Una de ellas es lo que es el Last Planner, ¿no? Tenemos lo que es el Last Planner para ver el control del plazo. También tenemos lo que es el valor ganado, tenemos lo que es la carta balance, Just Time, ¿no? Hay varias herramientas que nos ayuda a mejorar la productividad. Bien, vamos a ver lo que es el Last Planner System. Con el Last Planner System nosotros podemos, ¿no? Nosotros podemos ver eh, hacia el futuro, podemos ver hacia el futuro, ¿no? Hacer nuestra programación, no solamente un plan maestro, sino un plan semanal, un plan diario, para de esa manera nosotros ya prever hacia el futuro cuál, ¿no? O sea, cuál es, cómo vamos a tener nuestra planificación de nuestros proyectos. Cuando nosotros estamos haciendo ese control de las planner, ¿no? Vamos a hacer a través del control del flujo de trabajo y el control de las unidades de producción. Unidades de producción eran cada una de las partidas, ¿no? En todos los proyectos que nosotros vamos a realizar, tienen partidas, diferentes partidas. Entonces, de acuerdo a ello, vamos a llevar nuestro control y vamos a mirar hacia adelante, pues, ¿no? Como nos dice Look Ahead Planning, hacia adelante. También tenemos bueno, dentro de las planner tenemos lo que es el Big Room, ¿no? ¿En qué consiste este Big Room? Como su nombre lo dice, ¿no? Está en inglés, el Big Room. Está en, es una sala grande donde se pueden reunirse, ¿no? Es una sala grande para poder reunirse. Todos los involucrados en el proyecto para que puedan trabajar en equipo, ¿no? Para que puedan trabajar en equipo. Bien, dentro de lo que es la planificación de Lean Construcción, es lo que nosotros deberíamos de mirar hacia el futuro, ¿no? Lo que deberíamos de hacer. Para elaborar esta planificación, más que nada nos ayuda para la planificación, ¿no? Para lo que es el tiempo, el control del tiempo. En eso, más que nada, nos ayuda el Last Planner. Verificar el tiempo, en qué tiempo vamos a realizar tales partidas. Podemos hacer una planificación semanal para ver en una semana qué partidas vamos a ejecutar. También tenemos que establecer hitos. Bueno, por decir, yo tengo un proyecto en mi plan maestro, es 6 meses. Entonces ahí podemos establecer hitos, cuándo inicia, cuándo termina las partidas de concreto, cuándo terminan las partidas de, o si son por módulos, ¿no? Cuándo termina el módulo uno, el módulo 2 y también hacer una planificación diaria. Es importante, ¿no? Tener una planificación diaria y también una planificación semanal para no solamente prever el tema de la mano de obra, sino también los materiales. También tenemos que especificar entregables. En una semana, ¿qué partida se tiene que terminar, ¿no? Y qué entregables debemos tener. También preparar los trabajos. Hay que preparar los trabajos. ¿Qué trabajos vamos a realizar? Y también, ¿no? En la programación semanal, establecer hitos. Cuando nos habla de establecer hitos, es para poder indicar, ¿no? Para poder indicar las partidas más importantes
o dentro de las partidas, ¿no? Las que están en riesgo, o seleccionar por partidas principales, acabados, partidas de concreto, partidas de instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias. Y tener un plan, ¿no? Un plan para poder cumplir. Tenemos que tener un planteamiento, ¿no? Un planteamiento para poder cumplir un PPC para, si en caso vamos a hacer unas medidas correctivas, si tenemos un retraso, para poder cumplir dentro del tiempo, ¿no? Del tiempo establecido. Bien, aquí dentro de la planificación de Lean Construcción nos dice, debería, puede, hará, hizo, ¿no? Proyectarnos hacia el futuro. ¿Qué se debería de hacer? ¿Qué se debería? ¿Qué se podría, ¿no? ¿Qué se podría hacer? Bien, dentro de las herramientas de planificación, ¿no? Tenemos varias herramientas para nosotros poder planificar. Cuando estamos hablando de planificar nuestro proyecto, nos estamos refiriendo al tiempo. ¿En qué tiempo voy a terminar las obras? Pero teniendo en cuenta cada una de las partidas, ¿no? Tengo 30, 100 partidas ya. Las 5 primeras partidas los voy a terminar en una semana, las siguientes 5 en la siguiente semana y así vamos planificando. Entonces, planificar es las partidas que nosotros vamos a ejecutar y en el tiempo, ¿no? ¿En qué tiempo lo vamos a ejecutar? Para ello tenemos varias herramientas. El PPC, el plan de porcentaje cumplido, la programación diaria, la programación semanal, el UKG, el circuito fiel, ¿no? El planeamiento general, el Master Schultz, curvas de producción y las retroalimentaciones. Tenemos varias herramientas para nosotros poder planificar, desde una programación diaria hasta una programación maestra, ¿no? No solamente es necesario que tengamos una programación diaria, tampoco es necesario que tengamos una programación semanal, ¿no? Sino también es importante, es bastante importante tener el plan maestro, porque con el plan maestro nosotros vamos a tener una visión general de todo el proyecto, ¿no? Tenemos una visión general de todo el proyecto. Entonces, para ello es importante utilizar las herramientas de planificación para concluir nuestro proyecto en un tiempo determinado, ¿no? Superando, más que nada superar el tiempo tenemos que superar el tiempo que está indicado en el expediente técnico, ¿no? Tenemos que superar ese tiempo. Entonces, para ello es importante tener también, ¿no? Un buen entendimiento del mismo. El nivel de detalle debe también reducirse a hitos. ¿Y cómo voy a construir hitos? Les decía, ¿no? Tal vez viendo las partidas principales. Dentro de la ejecución del proyecto, nosotros tenemos las partidas principales y tenemos las partidas secundarias, bueno, de primer orden, segundo orden, tercer orden. Por decir acá, tenemos inicio de obra. Ya, dentro del inicio de obra, esta definición del nivel, trazo y replanteo, construcciones de obras preliminares, de obras provisionales, ya. Pero un hito puede ser, ¿no? El inicio de obra. Ya. El otro hito podría ser movimiento de tierras. Bueno, esta es una de las partidas de primer orden. Dentro de estas partidas de primer orden tenemos partidas de segundo orden, excavación masiva, perfilado de muro, excavación manual, excavación con maquinarias, ¿no? Excavación de zapatas, ya. Todo lo que es movimiento de tierras. Otro hito, subestructura podría ser, ¿no? Pero ¿qué comprende esa subestructura? Comprende varias partidas de segundo orden. Entonces, de esa manera podríamos, ¿no? Podríamos separar así por hitos.
Demostrar la viabilidad de completar el trabajo en el tiempo disponible. Desarrollar y desplegar estrategias de producción. Determinar cuándo se tienen tiempos de respuestas largos. Identificar los hitos importantes, ¿no? ¿Cuáles son los hitos importantes para el cliente? ¿Cuáles? ¿Qué hitos importantes tiene? ¿Cuáles son, no? Y mayormente también los hitos más importantes serían también los hitos que valorizan más, ¿no? Las partidas que van a valorizar más o que es parte de la estructura. Bien, dentro de la planificación podríamos tener un plan maestro. ¿Y en qué consiste ese plan maestro? Es bastante similar al que nosotros tenemos, ¿no? Nosotros tenemos en nuestros proyectos tradicionales que hacemos, en nuestros expedientes técnicos, presentamos un cronograma, ¿no? Un cronograma de elaboración, de ejecución del proyecto en el PERCPM, que comprende el total del proyecto, desde el inicio hasta el final. Entonces, similar a eso es un plan maestro. Tenemos todas las partidas, de primer orden, segundo, tercero, ¿no? Y cada una de las partidas viene indicado, pues, a ver, excavación de zanjas y cimientos. ¿Cuántos días voy a hacer? 46 días, ya. Y tiene que estar indicado cuándo empiezo, ya desde el, por decir, ¿no? 12 de diciembre, ya son 40 días, 46 días, 12 de diciembre, 12 de enero, más o menos a la quincena, ¿no? Quincena de febrero, ya. Tiene que comprender esos 46 días que está programado, y así para cada una de las partidas. Entonces, este plan maestro nos va a indicar cuándo inicia el proyecto y cuándo finaliza, ¿no? Para tener una visión general de todo el proyecto. También vamos a tener las actividades, ¿no? Las actividades, ¿no? Las EDTs que son partes de la programación de las planners, ¿no? Parte de la programación de las planners. Vamos a tener acá las actividades, ¿no? Por días y las secuencias de las actividades. No siempre las secuencias de las actividades van a ser, yo termino una actividad para empezar otra actividad, no necesariamente. Pueden haber actividades que se pueden traslapar, ¿no? Por decir acá, mientras te estoy haciendo el trazo y replanteo, si son varios módulos, tal vez en los otros módulos voy haciendo lo que es la excavación. Entonces pueden haber partidas que se pueden realizar simultáneos, ¿no? Sobre todo cuando hay varios frentes de trabajo. En cambio, partidas que no se van a traslapar es, por decir, para vaciar yo la zapata, necesariamente tengo que hacer excavación. Entonces yo no puedo hacer excavación de zapata y vaciado del solado de la zapata al mismo tiempo, ¿no? Eso tiene que ser, por decir, excavación de zapata lunes, martes, miércoles. Vaciado del solado será el jueves. No puede ser vaciado del solado lunes, ¿no? Hay que esperar culminar una partida para empezar recién las otras partidas. Establecer hitos es importante. ¿Cuándo inicia la obra? ¿Cuándo termina la obra? ¿Cuándo inicia las partidas de primer orden, ¿no? Por decir acá un hito, el movimiento de tierras, cuándo empieza la partida de subestructura, cuándo empieza la partida de estructura del sótano, ¿no? Número 1, número 2, número 3, número 4. Y también es importante establecer la ruta crítica. La ruta crítica, ¿no? Tenemos que identificar. ¿Y cuál sería la ruta crítica? Las partidas que están más complicadas. Hay que identificar. Si estamos haciendo un proyecto de edificaciones, tal vez a partir del sexto, siete, ocho, nueve piso, ¿no? Las partidas más críticas en las alturas. O estamos haciendo excavaciones profundas. Entonces también esas son las partidas más críticas. Hay que identificar cuáles son las rutas críticas. O estamos haciendo proyectos de pavimentación, apertura de trocha. Las partidas más críticas en la apertura de trocha sería mm, la excavación de la roca dura, ¿no?
donde el material no es suelto, tenemos problemas para excavar, todavía necesitamos voladura de rocas. Entonces, hay que identificar cuál es la ruta crítica, ¿no? En dónde vamos a tener problemas para ir anticipándonos y no paralizar. Dentro de los niveles del cronograma, vamos a tener el cronograma de hitos, vamos a tener el WS, ¿no? El cronograma resumen, también que va a tener sus detalles, un cronograma de control, un cronograma de detalle, el más conocido, los cronogramas nivel 4, de 3 semanas en adelante, diferentes, ¿no? Diferentes niveles de cronograma. Cuando nosotros estamos hablando, vamos a hacer una planificación general. Es identificar los recursos críticos de adquisición. ¿Cuál es lo más crítico, no? Definir también los métodos constructivos. ¿Qué métodos constructivos vamos a utilizar? Definir las secuencias constructivas para su validación en el circuito fiel. ¿Cómo es la secuencia? ¿Cómo es la secuencia que vamos a construir? ¿Cuál es la secuencia? Primero, ¿qué partidas, no? Luego, ¿qué partidas continúan? Y ahí podemos hacer eh, varias estrategias, ¿no? Tal vez sectorizando, con tren de actividades, ver algunas alternativas para tener mejor producción, ¿no? Terminar el proyecto en el menor tiempo. Y también nos dicen establecer un layout de obra que vaya acorde con la secuencia de trabajo. Cuando nos habla de layout, ¿no? Estamos hablando nos estamos refiriendo como a un mapa, pues, ¿no? Que tienen en obra, que tiene que estar plasmado en la obra, eh, el día uno, qué actividades, y también indican con el personal encargado, ¿no? Entonces, también de esa manera nosotros nos estamos ahorrándonos en tiempo, el tiempo no productivo, ¿no? En este caso es el tiempo contributorio. Consultas, contributorio. Necesariamente tenemos que hacer las consultas, pero ya no lo vamos a hacer dentro de la hora de trabajo, ¿no? Porque tal vez o las esperas, que es un tiempo no contributorio, que esperamos porque no sabemos qué actividad vamos a hacer. Pero si ya tenemos los diagramas dibujados, ¿no? Presentados en las obras, entonces ahí por días vamos a saber qué actividades vamos a realizar y también qué personal va a estar encargado, ¿no? A cargo de la cuadrilla y el trabajo que van a realizar. Bien, podemos sectorizar dependiendo del tipo de proyecto, ¿no? Y también hay que tener en cuenta para la sectorización es importante tener la misma cantidad de metrado, la misma, si no, no vamos a poder hacer un comparativo de la cantidad de materiales, la cantidad de mano de obra, ¿no? Bien, acá también podemos hacer una sectorización tal vez para el vaciado de columnas, un sector para vaciar 8 columnas, el segundo sector de 8. También podemos sectorizar en vigas, presentar, ¿no? 3, 4 sectores. Podríamos sectorizar el tema de los encofrados y también, ¿no? Así poder tener nuestro tren de actividades. El tren de actividades no es más que el desglose de las actividades de acuerdo a la secuencia propuesta. ¿Qué actividades vamos a realizar? ¿Cuál es la finalidad? Que nosotros tenemos un trabajo, el producto final es la ejecución de una infraestructura. Para cumplir con esa meta final que es la ejecución de esa infraestructura, tenemos que dividir el trabajo a realizar en partes, ¿no? Partes proporcionales, con la finalidad de optimizar el trabajo. ¿Y cómo dividimos? Tiene sus partidas. En nuestros proyectos, todos los trabajos de acuerdo a las partidas. ¿Desde dónde empezamos? Desde obras provisionales, construcción de servicios higiénicos, construcciones de almacén, ¿no? Algo provisional, hasta que termine la obra nada más. Obras preliminares, movimiento de tierras,
Bien, acá tenemos lo que son el tren de actividades, bueno, para poder distribuir por días y también por sectores. Tenemos lo que es el circuito fiel. ¿Qué es el circuito fiel? Es un proceso que va a validar la secuencia propuesta en el tren de actividades. ¿Y cómo lo va a analizar? Por eso era importante, cuando nosotros hacemos la sectorización, hay que tener en cuenta que tienen que tener los mismos metrados, ¿no? La misma cantidad de trabajo. Si no, ¿cómo vamos a hacer nuestro circuito fiel? ¿Cómo vamos a analizar los recursos necesarios, la cantidad de materiales, el tiempo? ¿No? No vamos a poder controlar. En cambio, si tenemos los metrados iguales, ahí sí. Una cuadrilla de 3 operarios, 3 oficiales, ya, para todos los sectores. Materiales, 10 bolsas de cemento, 10 bolsas de cemento. Plazo, una semana, una semana, ¿no? Entonces ahí ya tenemos un circuito fiel para poder controlar esas actividades. ¿Cuál es la finalidad de este circuito? Es determinar la mano de obra necesaria para realizar las actividades de acuerdo a un uso racional y nivelado. Me están dando para vaciar un falso piso. Ya, pero ¿cuántos metros cúbicos voy a vaciar? ¿Cuál es el rendimiento? Un operario por 3 metros cúbicos, ¿no? Tenemos que saber la cantidad de personal, el metrado y el tiempo. ¿En qué tiempo, no? Para poder determinar la mano de obra necesaria que vamos a realizar, ¿no? Por decir, para el vaciado de 30 metros cúbicos de falso piso, ya. ¿Qué cantidad de mano de obra? Solamente un operario y dos operarios. El metrado y tener en cuenta en qué tiempo lo van a realizar. También estimar el estado final de las actividades y compararlos con los recursos humanos asignados en el presupuesto. Siempre nuestra línea base va a ser el expediente técnico. En el expediente técnico nosotros ya tenemos definido, bueno, ahí va a estar definido la mano de obra necesaria que vamos a utilizar para cada partida. En el análisis de costos unitarios vamos a encontrar ahí por metro cuadrado, por metro cúbico, ¿no? Por decir, vamos a hacer una pintura por metro cuadrado. Para un metro cuadrado, ¿cuál es el rendimiento? ¿Qué cantidad de personal, en qué tiempo y el costo, ¿no? Tenemos ese rendimiento. Entonces, de acuerdo a eso, si queremos hacer tal vez sectorización de pintura, colocamos, bueno, 100 metros cuadrados, 100 metros cuadrados, 100 metros cuadrados. Si el expediente me dice para 10 metros cuadrados lo voy a hacer solamente en un día con un operario, entonces para 100 será pues 10, ¿no? En 10 días ah, en 10 días lo puede hacer un operario, ya, pero si queremos eso mejorar, ¿no? Mejorar, tal vez contratamos 2 operarios y ya lo vamos a hacerlo en 4 días, ¿no? Y ya tenemos un ahorro. Porque si no tendríamos un ahorro serían los 2 operarios, pero en 5 días, ¿no? Hay un ahorro en un día. Entonces, todo eso tenemos que evaluar, teniendo siempre nuestra base tiene que ser el expediente técnico. Los datos necesarios que vamos a utilizar para el circuito fiel viene a ser, ¿no? ¿Cuáles son esos datos necesarios? El listado de actividades que requieren recurso humano para su realización, zonas de trabajo, datos de rendimiento, tanto histórico como presupuestales. Histórico lo pueden tener si es una empresa que tiene 5 años de experiencia, de acuerdo a esos 5 años, ¿no? Ya más o menos ya sabe. Para lo que es encofrado por metro cuadrado, ya qué cantidad de personal, en qué tiempo ya tiene. Entonces, si quiere superar eso, ¿no? Tiene que buscar también personal con bastante experiencia en el tema del encofrado.
Bien, aquí tenemos lo que es el tren de trabajo y el circuito fiel, ¿no? El circuito fiel era para que nos ayude a identificar, ¿no? A identificar el rendimiento. Horas, horas hombre, el rendimiento propuesto y el rendimiento que realmente estamos haciendo en obra. Tenemos por días asignados las labores que vamos a realizar, ¿no? Y tenemos también el personal. Pero en este circuito fiel ya nos está haciendo ya el seguimiento del el rendimiento, ¿no? Y el costo de la hora promedio para tener el avance, tanto el avance físico y el avance financiero, ¿no? Y yo necesito realizar las partidas de excavación de zanjas. Ya, ese es el avance físico. Yo he hecho 10 metros cúbicos de excavación de zanjas. Y el circuito fiel nos va haciendo el seguimiento con qué personal. Ya, lo has hecho la excavación de 10 metros cúbicos. ¿Qué recursos has utilizado? ¿Cuánto en horas hombre? ¿Cuánto es el presupuesto? Y comparado con el expediente. Bueno, en el expediente para esa actividad gastamos mm, 500 soles. Ya, y en sí, ¿tú cuánto hemos gastado? 400. Entonces, de acuerdo a ello, el circuito fiel nos va haciendo también, ¿no? Un control de la parte del rendimiento. Y con el costo, pues, ¿no? Con el costo que vamos a tener, ¿cuánto es el costo de horas hombre? También, eh, de acuerdo a las actividades que nosotros vamos a realizar, ¿no? Por decir, acá tenemos la zona uno, bueno, se ha sectorizado zona uno, zona 2, zona 3, ¿no? El encofrado de muros. El encofrado es por metro cuadrado. Los metrados tienen que ser similares. 48, 45, 46, 45, 48, ya, son bastante similares, ¿no? Entonces, en cada sector, haciendo esta actividad de encofrado, ¿qué cantidad de personal estoy utilizando? Les están asignando 4 personas, ¿no? Para todos los sectores. El rendimiento es 0.90 horas hombre por metro cuadrado para todos. La duración por horas, ¿cuánto nos va a durar, no? ¿Cuánto nos va a durar? Y así vamos haciendo el control, ¿no? De las actividades. Sectorizamos y hacemos el control de cada una de las actividades. También tenemos que verificar que la duración de la actividad sea coherente con el plan de trabajo. Designamos una actividad, una partida. En este caso era de encofrado, 48 metros cuadrados, ya. Pero ¿en qué tiempo yo lo voy a terminar? 11.40 horas, ya. Pero estas 11.40 horas, ¿cuánto estaba en el propuesto? Por decir, acá está 10.80. Entonces acá no vamos a tener no podríamos tener ganancia, ¿no? No podríamos tener ganancia. Lo importante es que nosotros de la duración propuesta hagamos menos, ¿no? Menos tiempo para también así tener productividad. En caso existan bonificaciones, premios o actividades adicionales, bueno, también lo van a hacer en menos tiempo o van a ser mayores metrados, ¿no? Esos se consideran como algunos incentivos de la mano de obra para que pueda haber un avance, ¿no? Un avance por las partidas. También es importante que nosotros tenemos que colocar el rendimiento que está indicado en el expediente técnico para llevar nuestro control, ¿no? Tenemos que llevar nuestro control. Para esta actividad de 48 metros cuadrados de encofrado, ¿cuál es el rendimiento? El rendimiento 0.95 horas, ¿no? El rendimiento presupuestado, el rendimiento presupuesto, ya. Entonces, eso también tenemos que tener en cuenta. ¿Cuál está considerado en el expediente técnico? Todo lo que es rendimiento se mide. Horas, ¿no? Horas hombre. ¿Cuántas horas hombre, no? Hace, en este caso sería horas
hombre por metro cuadrado. Ese es el rendimiento. Si es en concreto, horas hombre por metro cúbico, porque el concreto se mide en metro cúbico. En este caso es encofrado, se mide en metro cuadrado, ¿no? Siempre también teniendo en cuenta las unidades. Al final, al final de hacer este seguimiento, de haber sectorizado las actividades, tienen tantos metrados por realizar, cuál es el rendimiento, ¿no? Van a verificar si ha habido ahorro o no. Al final de la actividad, el ahorro, pérdida. Si ha habido ahorro, ha habido pérdida. Se tiene que verificar. Bueno, con eso también para medir la productividad que se tiene. Bien, también tenemos aquí otra herramienta, ¿no? De planificación, el planeamiento pool. Las tareas, el flujo, la información y las entregas de los materiales se van a planificar mediante la solicitud pool de los clientes intermedios. O también acá interviene lo que es el use in time, ¿no? En el tema de los materiales, tiene que ser a tiempo. Bueno, si yo ya tengo mi programación semanal, dentro de esta semana yo voy a hacer el vaciado de una losa aligerada de 20 metros cuadrados. Ya, yo ya tendré cuál es la cantidad de materiales que yo voy a utilizar para 20 metros cuadrados, cuántas bolsas de cemento, si es una losa aligerada, cuántos bloquetas de ladrillo, cuántos varillas de acero, cuántos metros cúbicos de piedra chancada, cuántos metros cúbicos de arena gruesa, ¿no? Entonces la programación no solamente está en base a las actividades. ¿Qué actividades voy a realizar durante la semana? Vaciado de una losa de 20 metros cuadrados, encofrado ya, todas las actividades. Pero también teniendo en cuenta los materiales, ¿no? ¿Qué materiales voy a utilizar? ¿Cómo funciona esa planificación? La programación determinará a menudo la necesidad de tareas más pequeñas, entregas a tiempo, mejora de manejo de los recursos y plazos de entregas menores. El flujo de trabajo se vuelve más confiable y eficiente a medida que se van a eliminar el tiempo de espera, los trabajos rehechos y sobreprocesamientos. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una planificación, ¿no? Planificación de acuerdo a nuestras partidas, de acuerdo a nuestras partidas, desde el inicio de la obra hasta el final. Planificación diaria, planificación semanal. No solamente una planificación maestro, ¿no? ¿Con qué finalidad hacemos la planificación? Si yo hago una planificación semanal, por decir, estamos jueves, ya hago mi planificación para la próxima semana, ¿no? Planifico para el 17 hasta el 21 de enero. Yo tengo que planificar todas las partidas que voy a realizar y también los materiales. Y si por ahí hay un adicional, ¿no? Ya con el plan maestro ya debía haberme dado cuenta, pues, ¿no? Para estar armando mi expediente de adicional, estar solicitando al supervisor para que vaya pidiendo la opinión del proyectista y todo eso, ¿no? Y no caer en esto, tiempo de espera. También eso es importante. Si nosotros tenemos una planificación, no tenemos por qué caer en tiempos de espera, tampoco en trabajos rehechos, ¿no? Si yo sé que voy a hacer partidas de encofrado, también tengo que designar para las partidas de encofrado el personal especializado y no cuando vamos a supervisar nuestro proyecto van a tener que corregir, ¿no? Las tablas. Las tablas mínimas eran 23 centímetros, ya. Le han puesto de 10 centímetros. En el encofrado, ¿no? Mínimo, entre los puntales, 90 centímetros, mínimo, cada uno 50. Ay, a corregir. Nuevamente, ¿no? A cortar, ya. Entonces deberíamos de evitar esos trabajos rechos. Y también sobre procesamientos, ¿no?
¿Qué necesidad habrá de excavar o de habilitar el acero para 20 columnas si solamente tengo cierta cantidad de materiales? ¿No? El trabajo no podemos dejar, el trabajo tiene que ser consecutivo. Si yo estoy excavando, estoy haciendo trabajos de excavación de zanja, 10 metros cúbicos, entonces termino de hacer la excavación de los 10 metros cúbicos, la siguiente partida, vaciado del solado, de todas, ¿no? De todas las partidas. Si yo ya he vaciado el solado, entonces ya tienen que colocar izar el acero de todos, ¿no? Entonces no tendría sentido. Vacío los 10 solados, excavo los 10 metros cúbicos y solamente voy a hacer 5 metros cúbicos. Y los otros, hasta esperar el material, la programación, van a tener nuevamente que limpiar la zanja, ¿no? O si llueve, peor todavía. Entonces tampoco deberíamos evitar estos sobreprocesamientos. Para la implementación de este pool planning, ¿en qué consiste? En que nosotros tenemos que invitar a los actores de la planificación por lo menos una semana antes para planificar. ¿Y quiénes son los encargados de la planificación? No solamente la parte logística, ¿no? Para ver los materiales, sino también los técnicos, el residente de obra, el maestro de obra, también es importante. ¿Por qué el maestro de obra? Porque el maestro de obra está encargado de todo el personal, pues no es el encargado. Cuando no está el residente, el maestro es con quien se tiene que coordinar la parte de la ejecución propia de la obra. Pues no vamos a coordinar con todos los trabajadores. Cuando vamos a supervisar el proyecto, bueno, está el residente. El residente no va a estar llamándole al operario, al oficial, ¿no? A ver, el maestro de obra. Entonces, él también debería de estar involucrado en la planificación, ¿no? Para que también ayude a la distribución de las cuadrillas. Enviar información de lo que se tocará de la planificación, pool, para que vengan preparados. ¿Qué partidas voy a ejecutar? Ya tenemos que saber, ¿no? Tener esta información. El plano donde nosotros estamos ejecutando, el plano de arquitectura, de estructuras, instalaciones eléctricas, sanitarias, debería de estar pegado en el área, ¿no? En el big room o donde se está ejecutando el proyecto. Debe haber un espacio también para que se pueda visualizar, bueno, están haciendo el proyecto, a ver en qué consiste. Bueno, acá es un muro bajo, aquí hay ventanas, el alféizar es 1,20, ya. El plano es importante, sino de dónde se van a guiar. También para esto del pool planning, ¿no? Pool planning nos indica algo así como esto, ¿no? Que tienen que hacer colocar composite, cuadros, papelotes, indicando las actividades que se va a realizar, ¿no? ¿Qué actividades se va a realizar? Tener una hoja para anotar las restricciones, tener el big room adecuado, con espacio grande para poder colocar los materiales. ¿Cuáles son las recomendaciones? Si el cronograma contractual tiene un solo hito, se puede desglosar este hito en varios entregables con el fin de lograr el objetivo final. En un sistema pool se coloca el hito. También se pregunta, ¿no?, al grupo cuál es la última tarea antes que hay antes de terminar, ¿no? ¿Cuál es la última tarea? El vaciado del solado. Ya. Entonces, para la planificación de la siguiente semana, ya será pues eh, para colocar el acero, ¿no? El acero de la parrilla, colocar los dados, el acero de la parrilla de la zapata, habilitar el acero para la columna.
También algunas recomendaciones nos dan que el POSIT se debe dividir en tres partes. En la parte superior tarea y en las dos de abajo la duración de la tarea y las tareas que van a continuar. Son sugerencias, ¿no? No es que esté reglamentado que siempre va así, no. Algunas sugerencias. ¿Para qué hacemos esta planificación push? Realizamos para nosotros poder terminar nuestro proyecto en el tiempo establecido. El flujo de trabajo, las entregas, no es confiable. ¿Por qué? Porque hay veces tenemos un flujo de trabajo. Este es el inicio, hasta aquí terminamos la primera, todo lo que es la partida de primera orden de concreto. Ya. Pero no vaya a ser que por ahí hay algunas partidas que no estén consideradas, ¿no? Y vamos a tener que hacer partidas nuevas. Entonces, no, por eso indica que el flujo de trabajo no es confiable. Para ello es importante la planificación. En la planificación ya vamos revisando, ¿no? En el expediente contiene todas estas partidas. ¿Está bien? En situ. No, por acá le falta algo. Aquí nos indica el vaciado de 80 metros cúbicos de columna, pero solamente hay, no, o falta, ¿no? Son 120, pero han considerado solo 80. Entonces, una, un adicional por mayores metrados, ¿no? Por eso nos dice el flujo de trabajo entregas no es confiable, porque puede ocurrir algunas cosas en el trabajo. La generación de trabajo no es continuo, las fechas y duraciones son determinadas por pocos, los métodos tradicionales de cómo trabajar, manejos de información y materiales deben cambiar, ¿no? Deben cambiar. Aquí tenemos esta planificación pool. En esta planificación pool, ¿no? Se elabora desde una fecha de término de objetivo hito hacia atrás. Se definen las tareas y se secuencian para que el objetivo se complete. Por decir, acá tenemos, ¿no? El hito, ¿cuál es el hito? Que vamos a entregar las viviendas. Ya. Entonces se establece hacia atrás. Todo lo que tengo que hacer yo para entregar las viviendas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son todas las actividades, ¿no? En eso consiste la planificación pool. Del objetivo final hacia atrás. Para yo cumplir este objetivo, ¿qué actividades necesito? Realizar todas las partidas, pues, ¿no? Desde obras provisionales, obras preliminares, concretos, acabados, pinturas, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias. Todas las actividades que yo necesito para entregar esas viviendas. ¿Qué más? ¿No? ¿Qué más? ¿Qué más dentro de la planificación pool? Para entregar estas viviendas, me falta todavía colocar las ventanas, ¿no? ¿Y cómo va a funcionar esa planificación pool? Va a funcionar de la siguiente manera. Las tareas, el flujo de información y las entregas de materiales se planifican mediante la solicitud pool de los clientes intermedios. La programación va a determinar a menudo la necesidad de tareas más pequeñas, entregas a tiempo, mejora de manejo y el flujo de trabajo se vuelve más confiable y eficiente a medida que se eliminan el tiempo de espera, los trabajos hechos y sobre procesamientos. Entonces, si nosotros tenemos el objetivo final, la entrega de una infraestructura educativa. Para cumplir esa infraestructura educativa tenemos que cumplir una serie de ejecución de partidas.
Entonces, para ello, nos ayudamos con la planificación maestro, planificación semanal, ¿no? Más que nada en la planificación maestro nos ayuda para no tener tiempos de esperas. Si por ahí vamos identificando algunas partidas, ¿no? Tal vez que vamos a tener que mejorarlas, reformularlas, hacerlas con tiempo y no tener tiempos de espera. Para nosotros poder aplicar esa planificación pool, ¿no? Que es partir del objetivo hacia atrás. Para entregar el proyecto, tengo que entregar obras civiles, tengo que entregar campamentos, definir las fases de trabajo, ya. Para entregar este proyecto, ¿cuáles son las fases? Dos fases, entregar campamentos y entregar obras civiles. Tenemos que definir las fases y también cuándo voy a entregar esta entrega de campamentos al tercer mes, la entrega de obras civiles 6. Entonces, con eso, el séptimo mes habré cumplido con el objetivo general. Los hitos, las fechas. El segundo paso para la planificación pool. Colaborativamente planifique en reversa las actividades necesarias para cada fase. Ya, para la entrega de campamentos, ¿qué necesito? Limpieza, montajes. Ya. Para entregar las obras civiles, ¿qué necesito? Excavaciones, cimentaciones, estructuras, ¿no? Para entregar el proyecto, montajes, instalaciones. También necesito las duraciones. La limpieza en qué tiempo, en un mes. Montaje en qué tiempo, 2 meses. De cada hito, indicar las actividades con sus respectivos tiempos. También vamos a revisar, ¿no? La lógica del plan para tratar de comprimir la duración. Por decir, para entregar las obras civiles en acabados. Nos dice excavaciones, cimentaciones, estructuras, coberturas y acabados, y entregamos las obras civiles. En excavación tal vez nos dice un mes, ya, pero hay que ver la lógica, ¿no? El rendimiento. No tengo tanto personal, no, será solamente en una semana. Ya, las cimentaciones, ¿en qué tiempo? Tenemos que verificar también, ¿no? En qué tiempo lo vamos a hacer cada una de las actividades. Y también tenemos que definir en una planificación pool la mejor fecha de inicio. ¿A qué se refiere la mejor fecha de inicio? La mejor fecha de inicio cuando tenemos todos los documentos, toda la parte logística, toda la parte de los materiales y también si están trabajando en climas donde hay bastantes lluvias, planifico en tiempo de verano, ¿no? ¿Para qué en las lluvias? Y sobre todo si voy a hacer pavimentaciones. Decida qué actividades necesitan contingencias. ¿Qué significa contingencia? O buffers, ordenadas según la variabilidad. Ah, para excavaciones no necesito buffer. O sea, tiempos adicionales, tiempos de contingencias, ¿no? Estoy haciendo las excavaciones, no voy a hacer que llueva y me retraso un día. Estaba programado 7 días, entonces le voy a colocar un buffer de un día. Ya sería 8 días. A eso se refiere, ¿no? Contingencias, buffers. También tienen que verificar en la planificación pool, tienen que ver eso, ¿no? Por decir, para los montajes, ya, está programado para un mes, pero por ahí ven algún inconveniente, entonces le colocamos un buffer de 2 días. Ya, ¿qué quiere decir? 32 días, ¿no? 32 días. Ya, siempre también viendo las contingencias, los buffers que hay que colocar, los tiempos, los adicionales, ¿no? Algunos tiempos para que nuestra planificación no se desfase y poder terminar también en el tiempo. Siempre considerar buffer. Comprobar con si el equipo se siente cómodo con los buffers suficientes para permitir la terminación del hito. ¿Es suficiente los 2 días, las 8 horas adicionales o necesitamos más tiempo, ¿no? Tenemos también que verificar esa parte. Acá nos dice aplicación de la planificación pool. ¿Quién lo realizará? ¿Quién lo recibe? Ejecutante, cliente. ¿Quién lo realizará? ¿Quién lo recibe? Yo planeo entregar para el proyecto, entregable y criterio de aceptación.
la actividad y cómo debe quedar, ¿no? ¿Quién lo realiza? ¿Quién lo recibe? Bien, para nosotros, para que nos reciben a nosotros nuestro proyecto es el comité de recepción de obra, ¿no? Llega ahí el comité de recepción de obra, verifica el proyecto. ¿Cómo está? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Está funcionando? ¿No está funcionando? Revisa todo. También las reglas de esta planificación pool, no todo lo que se tiene que hacer, todo el trabajo tiene que estar claro y también tiene que tener secuencias. Bueno, primero este trabajo, segundo que continúa, ¿no? La duración, ¿en qué tiempo? El camino para la producción debe ser simple y directo, para poder entender de manera rápida. Las tareas y los hitos deben ser negociados con el ejecutante y el cliente. Nadie puede asignar o quitar los posits de otras personas. Solamente mirar, pues no estar modificando, cambiando nada de la programación, ¿no? De la planificación que se ha colocado en obra. Una vez, no, luego que ya tenemos la planificación, tenemos que transferir las fechas de POSITs y de compromiso a registro de trabajo, a las planes system, la fase de construcción o u otros software, ¿no? También para llevar el control. Y también tenemos que monitorear el progreso. Y lo más importante, ¿de qué vale que tenemos toda esa programación si no estamos monitoreando el cumplimiento? Es importante monitorear el cumplimiento. Se ha programado para esta semana el cumplimiento de estas actividades, tenemos que verificarlo. Registro de trabajo en la fase de diseño. ¿No? Tenemos que registrar nuestro trabajo en todas las fases. ¿Qué trabajos tenemos que hacer? ¿Cuándo, cuándo empieza, cuándo termina y cuál es el estado? Bueno, tales trabajos culminados, en progreso, terminado para tener un control, ¿no? Un control adecuado. Bueno, y eso también nos va a ayudarnos para nuestras valorizaciones. Cuando queremos valorizar, todo lo que se ha culminado será el 100%. Y también tenemos que registrar, ¿no? En las planners, en la fase de construcción. Plan semanal, durante la semana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿qué actividades? ¿No? Con sus metrados. Excavación, la primera semana 30 metros cúbicos, la segunda semana 30, ¿no? El cronograma maestro, el plan maestro, tiene un carácter general. Eso nos ayuda para anticiparnos a las posibles esperas que podríamos tener más adelante. Y también para no estar variando, pues, ¿no? Variando nuestras programaciones. Ya, también acá nos indican, para nosotros poder realizar una programación, ¿no? De Look Ahead, se debe identificar qué actividades se van a realizar y en qué tiempo, ¿no? Y todas las actividades que estamos clasificando, que estamos determinando que se va a realizar en esta semana. Ya. La planificación tiene que ser a corto plazo. Tareas que se realizan directamente en el campo de trabajo. ¿Qué tareas voy a realizar? La planificación, ¿no? El último planificador, el last, ¿no? El last planning, es lograr que lo que queremos hacer coincida con lo que vamos a hacer. También tiene que estar relacionado el plan semanal, el plan diario, todo con el plan maestro, ¿no? El plan maestro es
como nuestro guía. Y de acuerdo a eso tenemos que seguir el plan semanal, el plan diario, el plan semanal. Porque si no, no estamos siguiendo de acuerdo a eso, también podríamos tener desfases, ¿no? Y eso es lo que se quiere evitar. Con las herramientas, utilizando las herramientas del Lean Construction, lo que se quiere evitar, lo que se quiere evitar con esas herramientas es que, a ver, evitar los trabajos rehechos, evitar trabajos de esperas, ¿no? Y si nosotros evitamos más que nada los trabajos de esperas que vienen a ser los trabajos no contributorios, entonces ahí estamos mejorando la productividad. Si vamos a disminuir el trabajo no contributorio. Ahí estaríamos logrando lo que es la productividad. Pero el trabajo contributorio, eso sí no podemos obviar, ¿no? Porque sí o sí tenemos que hacer. Eso no podemos, tal vez podemos, algunos trabajos, por decir lo que es la supervisión o las indicaciones en obra antes de las horas de trabajo, ¿no? Para evitar que se pierda horas hombre. Ya. También vamos a se puede hacer un análisis de restricciones, por decir acá, de la semana 2 a la semana 6, ¿no? ¿Qué restricciones se tiene? Ya. Y estas restricciones pueden surgir eh, dependiendo del trabajo donde estamos realizando. Tal vez desabastecimiento de materiales. No sé, ha caído huaicos, no pueden, ¿no? No pueden, entonces no pueden trasladar los materiales. Escasez de materiales. Puede ocurrir, siempre en obra puede ocurrir, ¿no? Puede ocurrir, no es. Por eso en la planificación pool nos dice que el flujo de trabajo tal vez no puede ser real. Nosotros estamos planificando que todo va a ser así y por ahí, no sé, estamos haciendo una pavimentación. Nos encontramos con una parte del tramo con napa freática, ¿no? Que no estaba considerada en el expediente técnico. Y primero tenemos que dar solución a ese problema. Y todo ese flujo que estamos siguiendo va a tener que parar, ¿no? Vamos a tener ahí una restricción. Bien, acá tenemos algunas restricciones, ¿no? Que podríamos encontrar en obra, por decir, retiro de las escuadras, asegurar que venga el personal. También eso podría ser una restricción, ¿no? Tenemos toda nuestra planificación, tenemos todo programado y resulta que el día 6 o la semana 6 el personal se enfermó, tuvo un accidente, no lo sé. Y no viene. ¿Y cómo queda el flujo de trabajo? Otra restricción, metrado de concreto. Tal vez el metrado dice 30 metros cúbicos, pero en situ es 80. El vibrador no se cuenta con el equipo. El personal, 16 personas, no hay 16, solo hay 12. Compra de fenólicos, hay desabastecimiento de ese material, ¿no? Entonces, tal vez para evitar posibles restricciones, consideran, ¿no? A un responsable. Y también ahí pueden estar programando algunas contingencias, ¿no? Algunas alternativas que podríamos hacer. Plan de acción, por decir, retiro de las escuadras, traer esas personas para retirar, ya. ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿Qué hacemos? Asegurar que venga el personal, seguimiento de personal. Ya, hay que estar viendo a ver cómo está. Y ya vamos anticipándonos, tal vez el personal está enfermo, bueno, esta semana no va a venir, o no sé, tiene problemas de salud. Y ya estar haciendo un reemplazo, ¿no? Pensando en el reemplazo.
Y así, de cada una de las restricciones que podríamos tener para que no nos malogre el flujo de trabajo, tener un plan, ¿no? Programar un plan de acción. Bien, acá tenemos un modelo de un registro loop con restricción. Por decir, restricciones para lo que es las partidas de movimiento de tierras. Cerrar su contrato de movimientos de tierras. Solicitar a propietarios retiro de árboles. Ya, porque no vaya a ser que estamos haciendo las partidas de excavación y por ahí el propietario todavía no ha retirado, ¿no? O en las pavimentaciones que no se alinean. Esas son algunas de las restricciones. Sobre todo en las pavimentaciones, el problema que vamos a tener, ¿cuánto es toda la vía considerando calzadas, bermas y a todo? 16 metros. Pero todas las 15 cuadras que se van a pavimentar estarán bien alineadas. Tal vez hay varios que todavía no se han alineado, ¿no? Y tienen que solicitar a los propietarios que se alineen. Y así podemos estar anticipándonos con algunas restricciones que podríamos tener. El Last Planner, ¿no? El último planificador, la programación semanal. ¿Cuál es el objetivo de esta programación semanal? El planeamiento del trabajo se puede, proceso del último planificador y se hará. El objetivo de la programación semanal es, ¿no? Para poder nosotros cumplir, ya programarnos hacia el futuro, ¿no? ¿Qué es lo que se va a hacer? Y para no tener retrasos en el proyecto. En esta planificación semanal, ¿no? En esta planificación semanal, nosotros solo debemos de programar las actividades en esta planificación de corto plazo, solamente en esta semana. ¿Para qué considerar trabajos que no voy a hacer dentro de esta semana, ¿no? Y si tenemos solamente la programación de esa semana, nosotros vamos a poder verificar la viabilidad de la programación semanal. ¿Se ha cumplido o no se ha cumplido? También es importante el monitoreo. Verificar, ¿no? Si se está cumpliendo todas esas actividades que se está programándose para esa semana. También es importante considerar el metrado. Si no, ¿cómo vamos a hacer el seguimiento? Todas las partidas tienen su metrado, ¿no? Vaciado de concreto en columnas, pero no es así nada más, ¿no? Vaciado de concreto en columnas. Son 20, 30 columnas, no lo sé, pero si nos dice 30 metros cúbicos, entonces ya sabemos, ¿no? Para hacer el control. O aparejo de ladrillos. No sé cuántos muros se tendrá que hacer, no lo sé. El aparejo de ladrillos, el metrado en metros cuadrados. 100 metros cuadrados. Ya sé que van a ser 100 metros cuadrados de aparejo de ladrillos. Entonces es importante también colocar dentro de la planificación los metrados, ¿no? Bien, igualito aquí hacer una planificación semanal indicando cada una de las actividades que se tienen que cumplir. La planificación diaria también es importante. Esta es la planificación más corta que se tiene, la más detallada. Esta planificación diaria, para yo sacar mi planificación diaria, primero tengo que tener mi planificación semanal. De esta planificación semanal, yo saco la planificación diaria, bueno, al día, ¿qué voy a hacer? Es el último y más detallado nivel de planificación y en él se deben tener en consideración todas las actividades que se deben realizar en el día, las personas que realizarán estas actividades y los horarios en los que se realizarán durante la jornada. La finalidad de este control tan minucioso de la ejecución de las actividades es la de asegurar el cumplimiento de las planificaciones de niveles superiores. Es decir, si yo cumplo mi planificación diaria, estoy asegurando de cumplir mi planificación semanal. Si yo cumplo mi planificación semanal, estoy asegurando de cumplir mi planificación mensual. Si yo cumplo la planificación mensual, estoy asegurando de cumplir el plan maestro, ¿no? El plan maestro y es el plan global
desde el inicio hasta el término de la obra. ¿De qué va a depender que nosotros vamos a cumplir al 100% de la planificación diaria? Va a depender de la utilización de los rendimientos históricos reales y libres de errores de cálculos. Si tenemos ya una empresa que tiene varios proyectos y si son similares, por decir de infraestructura, yo veo en el rendimiento de acabado, tarrajeo, ya. A ver, ¿cuánto ha sido el rendimiento? Y si lo supero, ¿no? Pero no puedo hacer menos que eso. Entonces, de acuerdo a esos rendimientos históricos que yo tengo, puedo ir mejorando, ¿no? Y tampoco puedo caer en más bajo de esos rendimientos. Y con eso puedo asegurar de cumplir mi planificación diaria. Conocimiento de la programación por parte del ingeniero de campo, del maestro de obra y de los capataces. Todos los involucrados tienen que cumplir con la programación. El maestro de obra, todo el personal, ¿no? Si a cada personal se les ha asignado que tiene que tarrajear 20 metros cuadrados, tiene que cumplir con esa programación. Si no, no vamos a cumplir con la planificación diaria. Si se cumplen estos dos parámetros de utilizar el rendimiento histórico y tener conocimiento de la programación de todo el personal involucrado, la probabilidad de cumplir con esa planificación diaria va a ser al 100%, bueno. Y tal vez puede esa planificación diaria, ¿cuándo se puede ver afectado? Por varios aspectos. Vicios ocultos, fenómenos climáticos, la parte logística. La parte logística, no hay materiales, desabastecimiento de materiales. Uy, entonces, ¿cómo va a cumplir la planificación diaria? Fenómenos climáticos. Están haciendo partidas de vaciado de concreto. Ah, pero está lloviendo, ¿no? Está lloviendo fuerte. Entonces, ¿cómo van a cumplir la planificación diaria? Vicios ocultos. Están haciendo la excavación de la cimentación. Y resulta que no es terreno suelto, es rocadura. Necesitan todavía otros taladros, ¿no? Otros materiales, otros equipos para poder excavar y no cuentan con esos equipos. Vicios ocultos, algo que no hemos podido visualizar en el proyecto. Otros vicios ocultos, presencia de napa freática, ¿no? Que no está considerada en el expediente. Estamos haciendo la excavación de la zanja y encontramos napa freática. Ya, no voy a terminar mi planificación diaria, ¿no? Entonces son algunos de los factores que pueden impedir terminar la planificación. Todo esto se encontramos en obra, ¿no? Todo esto encontramos en obra. Ya, bien jóvenes, hasta aquí lo que es el Last Planner. ¿Tienen alguna pregunta? Nada, ninguna pregunta. Bien, entonces atentos a la asistencia. ¿Se encuentra Aguilar? Buenas noches, ingeniera. Presente. Buenas noches. Alejandro. Ok. Asencios. No escucho. Ingeniera, Asencios. sí, ingeniera, buenas noches. Buenas Asencios noches. me justificó porque por un tema de salud no podía asistir a la clase de hoy. Ya, ok. Entonces Asencios no le considero, no le vamos a considerarle falta. Caro Oropesa. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Chávez Díaz. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Chávez Flores. Buenas noches, ingeniera presente. Buenas noches. Cosme Mendoza. ¿Qué saben de Cosme Mendoza? Nada, no saben nada. Ya.
Falta entonces Cosme Mendoza. Delgado Pascasio. Buenas noches, ingeniera presente. Buenas noches. Dioses Calderón. Buenas noches, ingeniera presente. Buenas noches. Domínguez Félix. Presente, ingeniera, buenas noches. Buenas noches. Enrique Torres. Presente, ingeniera, buenas noches. Buenas noches. Espinosa Castillo. Presente, ingeniera, buenas noches. Buenas noches. Espinosa Reinaldo. Presente, ingeniera, buenas noches. Buenas noches. González Ávila. Presente, ingeniera, buenas noches. Buenas noches. González Iso. Presente, ingeniera, buenas noches. Buenas noches. Iso Ingeniera- Celestino. Ingeniera, disculpe. Sobre el compañero Cosme, ingeniera, creo que me comentó que estaba delicado de salud y que ya de ahí seguro va a justificar su inasistencia. No sé si le podría considerar. Cosme Mendoza. Ya, ok. López Matos. Presente, ingeniera, Presente, ingeniera, buenas noches. Ah, Iso Celestino Camila, ya. Muñoz Vega. Presente, ingeniera, buenas noches. Buenas noches. Núñez Flores. Presente, ingeniera, buenas noches. Buenas noches. Obregón Arellán. Presente, ingeniera, buenas noches. Buenas noches. Portilla Díaz. Presente, ingeniera, buenas noches. Buenas noches. Quiñones Reyes. Presente, ingeniera, buenas noches. Buenas noches. Ramos González. Presente, ingeniera, buenas noches. Buenas noches. Ramos Ríos. Presente, ingeniera, buenas noches. Buenas noches. Requejo. Presente, ingeniera, buenas noches. Buenas noches. Rodríguez. ¿Rodríguez no está? Ya, Rodríguez Rimac falta. Rosales. Presente, ingeniera, buenas noches. Buenas noches. Rubio. Buenas noches, ingeniero, presente. Buenas noches. Salas Albújar. El Presente, compañero ingeniera, buenas Rodríguez, noches. ingeniera, Sí, te escucho. el compañero Rodríguez ha escrito por el chat. Ah, ok, le estaba poniendo falta, gracias. Sí, ingeniero, buenas noches. Salas Albújar. Presente, ingeniera, buenas noches. Buenas noches. Salinas Méndez. Presente, ingeniera, buenas noches. Buenas noches. Silverio Cabanillas. Silverio. También falta. Torres Hernández. Presente, ingeniera, buenas noches. Buenas noches. Torres Muñoz. Presente, ingeniera, buenas noches. Buenas noches. Trejo. Buenas noches, ingeniera presente. Buenas noches. Vara. Vara Luño. Presente, ingeniera, buenas noches. Buenas noches. Vega Neira. Coricielo. Falta. Ya, hay dos faltas. Ingeniera, Coricielo. disculpe, Vega Neira también me justificó que por tema de salud no iba a asistir a la clase de hoy. Ya, Vega Neira y... Bueno, entonces Silverio, ¿no? Silverio está ausente. Ya, bien jóvenes, nos quedamos en esta parte hasta mañana. No se olviden mañana eh, de exponer, ¿no? El trabajo que se les había asignado. Ok, jóvenes, cuídense. Hasta mañana.